Henkel, buen día, ¿cómo amaneces? Buen día, ¿cómo estás, Elma? Un gusto. Le decía a Laudelín que creo que tenías más de un año sin estar con nosotros en el Oye, no espacio. sé, Un gusto. era desde el año pasado, no Desde sé el si año más pasado, será. sí, un gusto tenerte en el espacio. Vamos a aprovechar estos minutos, Henkel. Henkel, hay quienes consideran que Venezuela tiene una oportunidad de oro en estos tiempos, la oportunidad dorada, y dicen que ojalá la sepa aprovechar ante toda esta situación que está planteada a nivel mundial en materia energética y siendo Venezuela un país productor de petróleo. ¿Qué nos dices tú? Me imagino que se refieren a la coyuntura Es de la correcto, invasión es de Rusia a correcto. Ucrania y Sí, la situación el energética a acercamiento, nivel mundial, pues sí, sí, y el acercamiento que tiene Estados Unidos con con Venezuela. Venezuela para recomponer las relaciones. Es correcto. Yo todo eso me parece lo apropiado. De hecho, sería como volver a lo que teníamos antes. O sea, la relación de Venezuela con Estados Unidos ha sido históricamente muy buena. De hecho, fue su principal proveedor de petróleo durante la Segunda Guerra Mundial, cosa que Estados Unidos ha tenido en cuenta y todos los gobiernos de Estados Unidos lo han tenido en cuenta. Lo que pasa es que al llegar al chavismo, eso cambia por completo por política, por ideología, como se quiera ver. A partir de la llegada del chavismo es que nos comenzamos a ser antagonistas a Estados Unidos. Entonces, claro, tú ves esta postura, lo novedoso es esta postura de quienes deterioraron las relaciones con Estados Unidos. Claro, habría que ver cuál es el alcance, porque no está claro. Así es. No sé, sería interesante ver cómo está respondiendo la gente, pero yo creo que la gente también como siente que sí, que pues hay la posibilidad de que se levanten algunas sanciones, de que se abra la embajada nuevamente y los consulados de Estados Unidos aquí en Venezuela. Yo creo que todo eso es posible, pero no me queda claro qué tan estrecha va a ser la relación, Claro. porque hay que recordar que el pensamiento geopolítico me parece que queda intacto de parte de quienes hoy tienen el poder, y es el concepto de un mundo pluripolar, de ser una puerta tanto para Rusia y China, para Latinoamérica. Yo no veo mayores cambios en eso. Ojalá yo me equivoque, ojalá eso realmente sea genuino, pero por los momentos no me queda claro. Dicho esto ya más pensando en medio y largo plazo, esta apertura y esta apertura a inversiones en el área petrolera, pues yo creo que esto pudiese también estar allí, el levantamiento de sanciones, eso va a tener un efecto positivo en la economía, sin lugar a dudas. Eso puede representar la mejora para muchas familias. El problema es que el camino que nos queda por recorrer, lo que yo puedo olfatear es que nos falta mucho más de lo que está planteado. ¿Qué falta según tu visión? ¿Qué faltaría, Henkel? Este tema, en diferentes foros, es quizás el que más he insistido, y también escribiendo artículos para diferentes partes. Tiene que ver con la institucionalización, y una verdadera institucionalización. O sea, el problema de Venezuela es el sistema, y que no tenemos instituciones que velen por el ciudadano. Hoy quienes, todos los que estamos escuchando o que estamos aquí interactuando, nos sentimos que no hay un Estado de Derecho, que no hay instituciones que realmente trabajen para nosotros, sino que nosotros tenemos que lidiar con las instituciones, darle la vuelta para que eso tenga un impacto positivo en nuestras vidas, y ese no es el deber ser. En cualquier país próspero, las instituciones están en favor del ciudadano. Acá sabemos que las instituciones no están a favor del ciudadano, están a favor del grupo que se mantiene en el poder, y el sistema venezolano está montado así, no solamente los últimos 20 años, es un sistema que se deterioró institucionalmente de décadas atrás y que no supimos corregir. Hoy como sociedad tenemos que plantearnos. Voy a poner un ejemplo muy, muy puntual, pero esto lo podemos extrapolar. Hoy por hoy tenemos, por la vía del hecho, que no hay un control de precios vigente. O sea, a partir de 2018, esta gente se switchó, mira, no vamos a aplicar, pero fíjense, y estoy utilizando el término adrede, no vamos a aplicar el control de precios. Pero la ley de precios justos, que es ley orgánica, todavía está vigente. O sea, este cambio de postura no tiene piso institucional, no tiene piso legal.
Ajá. Eso para poner un ejemplo, eso lo podemos extrapolar a millones de casos que hay en la interacción de la sociedad venezolana, y a eso apunto, tenemos que tener, por ejemplo, nosotros realmente pensamos que el CNE es una institución que sea justa, que sea imparcial, cuando ni siquiera la composición es así. Es una composición que, si bien tiene algunas personas que son respetables y que pueden estar alineadas con los intereses de las fuerzas democráticas, no, realmente cuando tú ves la composición te dicen, no, todavía ahí no hay algo que me genere confianza. Y ahorita viene una reforma del TCJ, y el TCJ, mi sospecha es que el TCJ va a tener una reforma muy parecida a la del CNE, y nos van a vender como que es un paso adelante hacia la institucionalización, cuando quizás sea todo lo contrario, cuando nos aleje mucho más, porque ya pensamos que ya el trabajo está hecho y realmente no tenemos instituciones que sean funcionales. Venezuela es un país presidencialista, es un país que necesita contrapeso en el poder, y ese contrapeso del poder tiene que ser diseñado, tiene que haber instituciones que realmente sean independientes, que le restrinjan el marco de acción al Ejecutivo, y también tenemos que tener una sociedad, esa es nuestra responsabilidad, tener una sociedad fortalecida, una sociedad que esté consciente de que tenemos enfrente unos cambios, y después que logremos los cambios, no dormirnos, sí, siempre ser un contrapeso a lo que es el poder, el gran poder que nosotros mismos como sistema le hemos entregado al Estado. Tú decías al inicio del programa, al inicio de tu participación, que disminuir las sanciones, las sanciones de Estados Unidos que pesan sobre Venezuela, que esto ocurra, podría aliviar pues a muchos venezolanos. Yo estoy de acuerdo contigo. Venezolanos, que de una u otra forma todos formamos parte de esto, venezolanos, mira, que cada día nos sentimos más asfixiados, unos más que otros, pero en la rueda estamos todos. Recientemente, esto no ha aparecido en Gaceta Oficial todavía, pero Maduro habló pues en una locución, Nicolás Maduro, en su condición de jefe del Ejecutivo Nacional, de un aumento salarial que podía estar en el 126,32 bolívares mensuales. Algo similar podría ocurrir con las pensiones. No se resolvió, no está claro. Es que esto no ha aparecido en Gaceta Oficial, pero también quedó en el aire lo del Cesta Ticket. Pero ahí el mundo gremial vinculado pues al sector laboral sigue insistiendo en que esto es poco. Y vienen manejando un ingreso salarial entre 500, otros hablan de 400, y hay información oficial que pudiera ser de $300. ¿Tú crees que esto es posible? ¿Cómo lo ves? Bueno, acá en Venezuela. Posible, en el mundo de las posibilidades, sí, pero probable es otra cosa, ¿no? Mira, acá lo hemos dicho muchísimas veces, lo he dicho. El poder de compra del salario de la gente va a depender de los índices de producción y productividad que tengamos. O sea, se ha recuperado levemente porque también la economía se ha recuperado levemente. Pero para poner esto en números, la economía venezolana desde 2013 para acá cayó algo cercano al 80%, el PIB per cápita. 80%. Para recuperar ese terreno necesitamos crecer no 80%, necesitamos crecer 400%. La gente tiene que sentarse con calma y echar los números, pero es así. O sea, si tienes una economía que tiene 100 y cae a 20, el crecimiento tiene que ser 5 veces el crecimiento, que eso es una tasa de crecimiento del 400%. Entonces, claro, si crecemos 100%, o sea, numéricamente dice, mira, la economía venezolana creció 100% en 3 años, que es unas tasas altísimas. La gente puede decir, oye, qué crecimiento tan grande, todavía estamos bastante por debajo del nivel que comenzamos. O sea, con este ejercicio numérico, lo que quiero hacerles entender es las altísimas tasas de crecimiento que necesitamos para recuperar buena parte del terreno perdido. Este crecimiento de 5, 6, 4% que tuvimos en 2021 es nada con respecto a lo que necesitamos. Entonces, si queremos apuntar hacia allá, los cambios tienen que ir más allá. Claro, que podemos crecer ese 100% acumulado en los próximos 5 o 6 años, sí. ¿Es suficiente? No. Y hay que decirlo, porque necesitamos mucho más. Nosotros necesitamos crecer a tasa de doble dígito por 3, 4, 5 años, y doble dígito relativamente altas para recuperar buena parte de ese terreno perdido, y después crecer a altas de un solo dígito alta. Y no tenemos las condiciones para eso, porque para poder llegar a esas condiciones, este tema institucional que no es sexy, que hablarlo
quizás ahora las personas que están escuchando, oye, sí, yo no había tomado esto en cuenta, pero es algo relevante, es algo fundamental para la Venezuela que queremos. Claro. Y yo creo que no lo hemos tocado lo suficiente. Yo creo que ese es un área que, claro, la gente está quizás porque es algo que le mucho más próximo y mucho más a corto plazo está pendiente, oye, yo quiero que me aumente el salario. Pero el pensar en las condiciones que son necesarias para que ese salario aumente a ese 300, 400% como mínimo, oye, necesitamos mucho más y necesitamos pensar bien y discutir profundamente cuáles son las condiciones para alcanzar esa realidad. Uh-huh. Pienso que hay que producir más en el país, ¿no? Producir. Claro, pero reglas de juego claras, generar confianza, que haya mayor ese, inversión en el país, a eso me refiero. Hay seguridad jurídica suficiente en el país. Por ejemplo, sí. Los venezolanos, y eso es una realidad que todos saben, nosotros los venezolanos tienen centenares de miles de millones de dólares de ahorro afuera. Y el número pareciera una cosa pero escandalosa, pero es así. Los venezolanos los que viven acá, claro, ya muchos venezolanos de estos están afuera, pero los venezolanos tienen centenas de miles de millones de dólares afuera. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es, ¿cuál es el país que yo quiero para sentirme seguro y traer esa plata e invertirla aquí en el país? Claro. No sacarla, todo lo contrario, para invertirla. Que yo sé que al invertirla acá está seguro y voy a tener un rendimiento que, oye, va a satisfacer lo que yo pienso que puede generar esa inversión acá en Venezuela. O sea, pregúntese eso. O sea, y todo el mundo tiene gente cercana que tiene la capacidad y te va a contestar que todavía no ve. Quizás se ve animado con esta apertura a traer alguito, pero lo que nosotros necesitamos son inversiones masivas, tanto de venezolanos como de agentes externos. Sí, esta apertura puede ser para que algo de inversión llegue, pero lo que necesitamos son grandísimas inversiones que pudiese hacer de decenas de miles de millones como flujo anualmente. Y si bien pueden llegar a centenas de millones, bueno, necesitamos decenas de miles de millones, todavía estamos deficitarios. Con esto les quiero decir, es que sí, vamos a ver crecimiento. Ese crecimiento probablemente siga siendo desigual e insuficiente y tenemos que apuntar hacia más. Chévere, bienvenido al cambio de dirección, pero necesitamos ritmo, necesitamos crecimiento a altas tasas. ¿Cómo llegamos allí? Y ese es el reto. Yo entiendo que la gente esté cansada porque han sido muchos años sí. de conflicto político, de desgaste económico, pero no es momento como para resignarnos y perder energía. Yo creo que es momento para seguir presionando. El tema petrolero en todo esto, que parte de lo que en lo que te he venido insistiendo, el tema de las sanciones, ¿no? Que se disminuyan las sanciones, venga una inversión petrolera para Venezuela, por ejemplo, de empresas como Chevron, que se dice que el director de Chevron en Venezuela estuvo en la reunión, eso está allí, que sostuvieron recientemente representantes de Estados Unidos con Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Silvia Flores, en fin, estuvo el presidente de Chevron. O sea, ¿qué pudiera significar, vale, que se le inyectara recursos a la industria petrolera? Sí, eso es fundamental, y Chevron hizo una gran apuesta quedándose en Venezuela. De hecho fue de las únicas, mira, aquí se fue hasta Petrovietnam. O sea, Petrovietnam es una compañía que está acostumbrada a hacer los conflictos políticos, tiene una historia de un país que es particular, y hasta Petrovietnam se fue. Pues Chevron apostó a quedarse. Y por supuesto tiene planes de inversión, pero el próximo paso acá es, y si ocurre, de repente se acuerdan de esta discusión, lo próximo viene una ley de reforma de hidrocarburos. Cosa que Chevron, chévere, yo estoy dispuesto a invertir, pero yo necesito piso legal para hacerlo, y volvemos a lo institucional. Eso necesitan algo de seguridad jurídica para poder llevar adelante. Claro, esa seguridad jurídica que vamos a ver allí va a ser suficiente o que tanta inversión pueda traer. Ya sabemos que Chevron se anota, pero la versión del riesgo es muy particular de cada una de las personas y también de las empresas como organización. Entonces, que claro, de repente le alcanza a Chevron, pero le alcanzará a BP, le alcanzará a Shell, le alcanzará a otras empresas. Eso no me queda claro. Va a tener mucho que ver con la reforma institucional que vayamos a ver. El problema que yo veo, Taelma, es que un proceso de institucionalización que nos sirva
O sea, nos sirve a nosotros los ciudadanos, pero no les sirve a quienes hoy ocupan el poder. Claro. Porque un proceso de institucionalización inclusiva que esté a favor del ciudadano eleva las probabilidades de que salgan al poder. Y ese es el gran dilema, allí el gran obstáculo que yo veo de ese avance de institucionalización. ¿Podemos ver algo de piso jurídico en ciertas cosas? Sí, es probable. ¿Puede ser que eso atraiga inversiones? Sí. ¿Van a ser suficientes? Mi estimación es que no. Porque al final, Taelman, las libertades no es que tengo unas y no otras. El concepto de libertad es amplio. Es correcto. Y ese es el gran... yo creo que el gran conflicto mundial tiene que ver mucho con esto, con lo que son libertades, con lo que es la confrontación en países democráticos liberales y países que tienen una tendencia autoritaria. Y esto es algo que lo debo reconocer, un intercambio con Sari Levy, que por cierto escribimos un artículo sobre déficit institucional en la revista Democratización. Ella decía, mira, el concepto de libertad no es que yo te doy libertad en este ámbito y después ya no tienes libertad, o eres libre o no eres libre. Allí no hay posturas intermedias. Entonces sí, vamos a ver concesiones en algunos aspectos de la economía, pero no vamos a gozar con un ambiente de libertades plenas. Y si queremos ser un país próspero de manera sostenible, allí es a donde tenemos que apuntar. Ahora sí, Venezuela está creciendo tan por debajo de su potencial, con eso termino esta parte, es que cualquier cambio nos va a llevar a mejorar algo, pero hay que tener conciencia de que tenemos un techo ahí bastante cercano si no hacemos cambios más estructurales. ¿Sería una economía parecida al estilo chino? Sí, pero espérate, China tiene mucho más. Fíjate, ese es un buen ejemplo, porque China ha crecido, y ha crecido porque estaba muy por debajo de su potencial. Pero va a llegar un momento donde la economía china va a tener un techo, y el mismo país, la misma sociedad va a reclamar mayores cambios. Sí. Todavía no ha llegado a eso porque están por debajo, se están muriendo de hambre. Yo digo una economía, un estilo de gobierno o un funcionamiento de país, corrijo, similar al estilo chino, ¿eh? Sí, eso, yo creo que eso es lo que apunta, una transición económica sin cambio político, sin duda. Pero eso le sirve a ellos. La pregunta es si nos sirve a nosotros. Puede ser que hasta cierto punto sí, pero va a llegar un momento donde ese modelo se agota y el modelo chino se va a agotar. Y eso va a ser interesante porque va a ser algo histórico. Bueno, cómo China va a lidiar cuando se encuentre con ese momento, cuando vea que ya esa fórmula de crecimiento, sí, con libertades restringidas, bueno, llegue hasta lo que dé. Sí. Porque hay que recordar, el PIB per cápita de China todavía es muy bajo. Claro, como economía es grandísima porque tiene miles de millones de habitantes, pero su nivel de bienestar per cápita todavía sigue rezagado con respecto a los países desarrollados. Nos queda un minuto, Henkel. Te quiero hacer la pregunta que estamos haciendo, te la hago a ti a través de las redes sociales, específicamente a través del Twitter. ¿Podría darse finalmente el hecho, concretarse, que Estados Unidos levante las sanciones a Venezuela? Sí. ¿Esto pudiera darse? Sí, parte de las sanciones van a ser levantadas. De hecho, era nuestro escenario a finales de año de lo que estamos planteando, porque y eso sin el conflicto sin la invasión de Rusia a Ucrania. Ya nosotros pensábamos que iba a haber un acercamiento. El acercamiento fue mucho más vehemente, mucho más notorio por el mismo conflicto, pero sí, para mí vamos a una flexibilización de sanciones. Vamos a ver, eso sí va a ser un proceso de negociación, de qué tanto se van a levantar, va a depender de las concesiones que haga el gobierno venezolano. Bien, bueno, Henkel, muchísimas gracias, vale, gracias por tu tiempo, que sabemos es muy valioso. Seguro, gracias a ustedes por el canal. Bueno, un abrazo a Henkel García, lo acaban de oír, siempre interesante